Hola, buenas noches. Quisiera asegurar primero que puedan escucharme porque puse auriculares en vez de cuando hicimos la prueba esta noche tenía simplemente el micrófono de la cámara. Te veo asentir la cabeza, Te Carla, oye así bien, que... Ana, sí, muchas gracias. Ok, bueno, Sí, perfecto. cualquier cosa volvemos a hablar. Muchas Sí, gracias. sí, sí. Lo que tenemos esta noche es em, una, una combinación, quizás pueda justificarme un poco, pensando un poco en estas cuestiones de los surrealistas que estaban como bastante inclinados a pensar que buenas cosas vienen de las combinaciones, de las combinaciones incluso azarosas, de las cruces espontáneas. Así que bueno, me he permitido hoy considerar dos autoras contemporáneas argentinas, las dos, aunque yo no soy argentina, así que pido, me disculpen que intente abordar algo de la literatura del país de ustedes, siendo yo una persona de fuera, em, pero consideré que realmente debería ser un, una obligación un poco de este curso levantar algún que otro hilo de los que veníamos conversando con respecto de la producción de determinados tipos de voces que sí se encuentran en el entorno local. Eh, Voces que tienen que ver con, por un lado, la cuestión de la poscolonialidad, digamos, la condición de vivenciar Argentina también esas capas de historias que un poco conviven, pero también un poco se apaga uno a la otra, etcétera. Estas dimensiones de una historia multifacética, de subjetividades muy distintas que a veces no se admiten entre sí y que justamente cae a veces en el trabajo de los artistas, de los escritores y las escritoras, el trabajo de ver cómo entramar un poco más algo que pueda contener todas estas vivencias, todas estas eh, argentinidades, digamos. Por un lado, entonces, la cuestión postcolonial tiene que ver con una vivencia eh, de un pueblo originario, de un pueblo indígena. Eh, eh, y por otro lado, otro tipo de, de pertenecer, que es el pertenecer de descendientes de inmigrantes. ¿Y qué pasa entonces en cuanto a estas cuestiones de pertenecer a una cultura que se identifica con una nación, con una lengua local, pero sin embargo la subjetividad de aquella persona, autora, artista, eh, trae también a cuenta otras corrientes, otras culturas, otros saberes, otras maneras. Así que me parecía lo correcto luego de haber estado conversando acerca de los aportes de las intelectuales caribeñas, en particular Suzanne Césaire y su marido Aimé Césaire. Me encanta decir eso, en vez de al revés, Aimé Césaire y su mujer. Pero, en fin, hablar un poco de las voces caribeñas con respecto a su relación con la lengua francesa, su relación con la educación y la cultura francesas, y buscar entonces forjar un vocabulario propio, también pasar por una eminencia, una autora grandísima, autora Toni Morrison de Estados Unidos, con sus conceptos respecto de la necesidad de buscar más de una manera de contar la historia propia, de transmitir la historia propia, de rememorar, para usar un término netamente suyo, rememorar
la historia y así entonces lograr construir más plenamente la identidad propia. Venimos entonces a esta parte. Pero antes de ir directo a los textos seleccionados o a las autoras, me parecía importante volver un poco sobre el marco teórico, la justificación un poco de estas cuestiones, porque hemos comenzado el curso considerando la cuestión del surrealismo, particularmente en relación a la artista y también escritora, de alguna manera, Remedios Varo. También vimos trabajo de la escritora inglesa mexicana Leonora Carrington. Ahí está. Uno a veces leyendo, haciendo un poco de investigación o explorando sobre estas figuras se topa con lo que podría ser la necesidad del guión, del adjetivo compuesto. Remedios Varo, que produjo tanto proporcionalmente de su obra durante su vida en exilio en México, bien siendo española, habiéndose formado en España, luego habiendo expuesto en Francia, y bien en la madurez, digamos, llegando a México, pero produciendo mucha obra allí, llegando incluso a la fase más sólida de su producción en México, pudiendo encontrar allí en México un espacio que liberaba sus procesos creativos y bien, bueno, en fin, supongo que la cuestión es cuán mexicana es Remedios Varo o es la obra de ella, qué hacer con estas pequeñas alquimias, digamos, que en las manos de una española de pronto se produce una obra mexicana española. También es el caso, quizás todavía un poquito más, es el caso de Leonora Carrington, o más explícitamente su ambivalencia respecto de México en el caso de Leonora Carrington, pero a su vez su explicitación de algunas cuestiones mexicanas a través de su escritura, a través de algunas obras. Entonces quería explorar, pasando muy rápidamente por algunas imágenes, nada más que como para traer a conciencia, un poco más sensorialmente, esta cuestión de lo compuesto, esta cuestión de el trabajo de las artistas que vienen a un espacio nuevo, una cultura nueva de otra parte y empiezan a levantar elementos y a hacer nuevas convergencias, nuevas combinaciones, nuevas constelaciones. Entonces tengo algunas imágenes para mostrarles mientras vayamos hablando un poco. Esta es una obra de Leonora Carrington, es un mural muy grande que ella hizo por encargo. Lo hizo en el 63, que fue también justo el año en el que falleció su gran amiga Remedios Varo. Pero la cuestión es este mural, que obviamente, bueno, como esto no es un curso sobre historia de arte, menos mal porque no soy historiadora de arte, no puedo hablar respecto de los materiales, la modalidad, etcétera, pero sí que quería examinar un poquito esta cuestión de las imágenes en las que Carrington se imagina unas convivencias o superposiciones o combinaciones en el que se encuentra, allí manifiesta el gran interés que tenía Carrington desde que había llegado a México a mediados de los años 40 en la cuestión de los saberes indígenas de México. Los saberes que quizás Carrington, aunque ella de vez en cuando
en varias oportunidades hablaba acerca de los mitos y las imágenes, la iconografía, la escultura azteca. En rigor, Carrington y también Asíbaro y toda la agrupación de los europeos en exilio, muchos de ellos surrealistas que habían llegado a México, el interés que tenían en el mundo, la civilización maya, el mundo mágico de los mayas. En ese sentido, entonces, esta obra que ella hizo por encargo, pero con bastante libertad, ella se alimentó para hacerlo de algunos estudios que había hecho previamente en el periodo de los 40 acerca de la mitología maya, todo este mundo prehispánico que celebraban los surrealistas. De hecho, el estudio del Popol Vuh, texto fundante de la civilización maya, lo lideró Benjamín Peret. Benjamín Peret, que fue en el momento de llegar a México el marido de Remedios Varo, que en varios diferentes momentos de salón, de agrupación de estudios y de exploración, Peret había estado introduciendo la lectura del Popol Vuh y la exploración de este mundo, pero fíjense que aquí también en la obra de Carrington hay muchos elementos también de una cosmovisión más bien de la infancia de Carrington, de la infancia de una niña cuya madre era de Irlanda. Una suerte de sincretismo, digamos, es lo que más está expresando Carrington. Y en esta vivencia, entonces, obviamente muy alentada con esta experimentación por el surrealismo, aunque Carrington tampoco mucho esa etiqueta no le iba, el sincretismo, la exploración de las fusiones, experimentar con qué pasa en este encuentro o si pruebo con este entramado, etc. Es interesante en esta situación considerar que no solamente había Carrington, al recibir la invitación a hacer el mural, hecho varios viajecitos a Chiapas en México para explorar las raíces de esta civilización maya, sus creencias, su vocabulario visual. Ella había ido acompañada por una antropóloga estudiosa de esa civilización, esa cultura, una antropóloga justamente suiza, no mexicana, pero en fin, una estudiosa de estas fuentes, de este mundo prehispánico, pero a su vez cuando el amigo, un mecenas también, pero amigo e intelectual, Edward James, miró el mural, él dijo una cosa muy interesante. Él indicó que claramente él reconocía que este mural, que lleva título El mundo mágico de los mayas, le puso Leonora Carrington, Edward James indicó, bien, lo veo, es mexicano, pero diría que es mucho más irlandés que mexicano, es más celta que amerindio. Yo lo que quería focalizar un poco era la cuestión de la combinación, la experimentación con lograr expresar algo que estaba vivenciando ella en cuerpo, en la cotidianidad, en sus vivencias en esta otra tierra, lugar donde obviamente vivió décadas, produjo muchísimo de su obra. Y así también quería
pasear un poquito por unas imágenes de la obra de Remedios Varo para considerar también cómo ella armaba algunas convivencias en este estilo, y luego pasaremos a temas un poquito más teóricos que nos servirán de puente a los textos. Pero así, rápidamente, para considerar que Remedios Varo también, en su absorción, su observación de algunas cualidades de la cotidianidad y los espacios netamente mexicanos, ¿sí? También lleva eso a su lienzo, ¿sí? Lleva eso a su producción. Estas son obras de los 40, ¿sí? Estamos hablando de un periodo que tiene que ver con todavía la llegada a este otro mundo, la incorporación de cierta reflexión propia acerca del encuentro con ese otro. También una pintura que se llama Alegoría del invierno, en el que uno nota esta cuestión de incluir las formas extrañas de los cacti, ¿no? También en una serie de Gouache que hizo, una serie de obras que se llamaba en ese momento Las 4 estaciones, les mostraré 2 como manera de ilustrar. Esta se llama Primavera y se nota también la cuestión de encontrar este vocabulario visual, también la evidencia de un mundo de creencias, de valores, de fábulas, de una cosmovisión de otra civilización, pasado pero presente, y haciéndose sí, notar. Y por último, quizás, este es un poco pequeño, pero me gustaría intentar que pudieran verlo. No sé si se puede visualizar. Recuerdo que había salido muy pequeñito en la prueba. Y bueno, lamento si es muy pequeño, pero al menos pueden también en esta situación ver la presencia de esa iconografía de la cultura originaria. Sí. Bueno, con esto lo que quería un poco, y obviamente no quisiera hacer unas suposiciones, porque realmente y los críticos muchísimo han escrito sobre esto, que en la obra y en la escritura de Remedios Varo, por más que hay un gran aprecio por México, lo que hay en predominancia, gran predominancia, es su propio mundo interno. No es un artista que se apropia ni que arma una obra derivativa, que apropia de los códigos mexicanos o aztecas o mayas, nada que ver. Son solamente pequeños dejos, como pequeñas resonancias, observaciones que ella hace, como si fueran las imágenes que quedan en el subconsciente y aparecen en los sueños, cosas que le han impregnado de alguna manera, pero que claramente no son propios si uno ve su producción íntegramente, ¿no? No es así.
ni para Remedios Varo, ni para Leonora Carrington, lejos obviamente también en la escritura. Ahora, en la escritura de ambas, también, como acabamos de explorar en el vocabulario visual, hay pequeños indicios, pequeños encuentros, digamos, o pequeñas intersecciones que cada una decidió de alguna manera experimentar un poco. Y me parece que antes de seguir con las autoras que tenemos hoy, es interesante volver a este punto de partida que en el texto satírico, pseudocientífico que se llama Homo Rodans, que si estuvieron presentes en la primera mitad del curso lo tienen, y si no, se puede simplemente tener en cuenta que fue un texto muy breve que escribió Remedios Varo desde México, en México, eh, haciendo algunas referencias respecto de un aspecto del entorno inmediato que a ella le inquietaba y le interesaba. En ese texto ella habla de la erupción de un volcán, que era un hecho real, justo en el periodo muy brevemente antes de que llegara a México, pero que seguía activo. Y esta cuestión de los volcanes en el texto Homo Rodans está contrapuesto en el juego entre el mito, la fuerza de los mitos, la capacidad de construir saberes, de construir sentido, de revelar verdades, el cuerpo de los mitos, los mecanismos de los mitos, versus, en contradistinción, a los intentos de la ciencia y la lógica de entender y manejarse con ese tipo de fenómenos. En el texto Homo Rodans, que es una sátira de la ciencia, claramente esta cuestión del volcán en el sur de la DF, de la Ciudad de México, perturbaba, y se hace una especie de referencia a la impotencia de la ciencia frente a algo así, la capacidad, en cambio, de la mitología de lograr no necesariamente explicarlo, pero sí ir al encuentro de lograr incorporarlo, hacer algunas eh, narrativas que logran armar una especie de relación entre el ser humano, la ciudad, el volcán. También se sabe que Remedios Varo escribía cartas. La mayoría de las cartas son a personas desconocidas, no son cartas como uno socialmente aceptaría debe ser la carta. Y en una de las cartas, la carta número 7 es una carta al señor Gardner, muy lúdicamente observa en la carta en la que hace una invitación al señor Gardner, que justo en el patio de la casa, allí en México, ha emergido un volcancito, un pequeño volcán emitiendo calores y humos, y muy chistosamente en la carta, por un lado, bueno, esta cuestión de una vida en la que de repente aparecerían volcanes por el piso o en el medio del patio, un México así, ella de pronto muy chistosamente en su carta indica que no habría por qué preocuparse, puede venir tranquilamente porque el volcancito es fantástico para hacer brochetas y kebabs. Pero dice una cosa que es interesante, porque en esa misma carta, así al concluir un poco, al considerar qué hacer con esa observación de un volcán en el medio del patio, dice Remedios, escribiendo la carta al señor Gardner, a quien no conoce: como usted sabe, en este país, México, existe una gran actividad en el terreno de la brujería.
Y ahí no voy a seguir, pero obviamente esta cuestión de la brujería tiene que ver con algunos de los intereses que más compartían Carrington y Barrow, que también es un espacio de lo compuesto, porque Carrington traía cuestiones de brujería, de Wicca, de neopaganismo inglés. Por supuesto, también compartían el interés por cuestiones como la astrología, la alquimia, el tarot, este tipo de cosas. Pero también en eso el interés por el chamanismo y ese tipo de cosas, como para expandirse, como para abrir más terrenos de la imaginación y lograr soltarse. Justamente en estas cuestiones había sido Breton, que había hablado de la cuestión de un México como país surrealista por excelencia, esta cita que hemos mencionado más de una vez, pero me pareció interesante recordar que en una entrevista en la Universidad de México que le hace Rafael Eliodoro Valle, le pregunta por un México surrealista y en dónde Breton ha encontrado esta cualidad, esta característica. Y Breton contesta con esa famosa frase y luego dice: encuentro el México surrealista en su relieve, los volcanes, en su flora, en el dinamismo que le confiere la mezcla de sus razas. Y ahí sí, volvemos a tener una especie de eco con lo que veníamos hablando en la reunión anterior. Esta cuestión de la mezcla de razas que enfatizaba tanto Suzanne Césaire y que ella y otros intelectuales y artistas de la negritud trataban de asegurar fuera una fuente de capacidad, una fuente de poder, una fuente eh, eh, de capacidad, no una debilidad, ¿sí? Y recordemos que Suzanne Césaire había dicho: aquí hay un antillano, bisnieto de un colonizador blanco y un esclavo negro, atrapado en una doble fuerza, una doble ferocidad, porque por un lado no puede aceptar su negritud y por otro lado no puede hacerse blanco. Era la búsqueda de ellos como intelectuales del Caribe, armar caminos, herramientas, una estética, vocabularios, lenguajes para posibilitar salirse de esa trampa o ese parálisis. Justo uno de los primeros ensayos de Suzanne Césaire es una especie de homenaje al poeta André Breton, fundador del surrealismo. Ella publica este ensayo que justo se llama André Breton Poeta en Tropics, la revista que hacía con René Menil y M. Césaire. En el número 4 del 42, ella rinde homenaje a Breton, para quien en su primer manifiesto, en sus trabajos y en sus ponencias, en sus escritos, había indicado que la libertad era una exigencia, la libertad era un motor y era un factor de agencia, pero también una responsabilidad. Y Suzanne Césaire dijo entonces que se trataba, cuando ella leía eso, la manera de formular la libertad, que ella eso entendía allí que se trataba de recobrar la divina libertad, la divina potencia de los sueños y la infancia,
por supuesto, refiere a algunas cuestiones que luego en la educación colonial el sujeto caribeño debe ir disminuyendo, apartando, para asimilarse a un modelo idealizado francés. Esta fórmula entonces que ellos al volverse de Francia al Caribe querían volcar y girar. Messenger particularmente decía respecto del colonialismo en su ensayo discurso sobre el colonialismo, que su trabajo era generar la posibilidad a los lectores, que eran sus cosujetos caribeños, visualizar primero las diversas formas en las que el colonialismo había operado para disminuir sus capacidades de autoconocerse y autorrepresentarse, que el colonialismo había generado no solo en el colonizado, sino también en el colonizador, maneras de pensar que cohibían en vez de liberaban. Disculpan mi español, pero y decía en definitiva que estas imposiciones de la mentalidad y el sistema que regía en el colonialismo generaba en millones de hombres una especie de complejo de inferioridad, particularmente en el sujeto de color. Él se refería obviamente al descendiente de esclavos, pero también a de los pueblos indígenas, pueblos originarios, personas no europeas, digamos, que siempre les tocaba entonces en ese régimen no conocerse sino como un otro y nunca como el sujeto principal, siempre como un objeto y no como persona con agencia. En estas cuestiones recordaremos el trabajo de Toni Morrison, que hablaba justamente de la cuestión de la necesidad de trabajar otras maneras de lograr y revelar la verdad propia, porque la cuestión de la historia, de la memoria histórica, de la narrativa de la historia autorizada, siempre iba a recortar, a disminuir, a desoír y a olvidar a propósito algunas dimensiones de la experiencia de los descendientes de los esclavos. Y en sus mitos, en sus rituales, en sus cantos, en sus tradiciones, todavía vivía una memoria que no había todavía logrado hacerse historia. Entonces ella tenía que armar un mecanismo entre la historia, que era siempre parcial, y esta memoria sin articular del todo. Para esto ella usaba el término rememorar, lograr traer la memoria del olvido, lograr de alguna manera hacerlo enfrentarse con la historia y buscar así un terreno que pudiera armar que convivan. Ella decía el terreno de una batalla entre la historia parcial, el olvido forzoso y la memoria en estos otros vocabularios, otros registros. Demasiada otredad como para hacerlo convivir. En esas formas, no solamente en el trabajo de ella, pero sino también en otros narradores del periodo de los 1970, 1980 para esta parte, se utilizaba un término afrosurrealista,
para también apelar a la libertad que ofrecía los conceptos surrealistas, esta fe puesta en el espacio de los sueños, el espacio de los impulsos, el espacio de un recuerdo que tal vez no sea la dirigida por la lógica o por el pensamiento lineal y progresista, sino que tuviera otros circuitos, que volvía sobre un pasado que estuviera siempre presente, que tuviera una cosmovisión de que los antepasados estén presentes, de que tal vez algunas algunas otras dimensiones de la experiencia están presentes más allá de lo perceptible, a través de la conciencia, a través de, por supuesto, la racionalidad. Quería entonces pasar a considerar las autoras que había querido que exploráramos juntos en esta clase. Y primero, como venimos hablando de esta cuestión de capas de una vivencia historia, pero que tal vez no todas han sido contadas de la misma manera, quizás las maneras que mejor se cuenta una historia de una civilización y otra, la historia de otra civilización, no logran congeniarse en un mismo tipo de texto, sino que hay que buscar romper un poco las formas, invitar a que más de una forma pueda habitar un texto. Y así entonces me parece mejor pasar primero a los textos, a los poemas de Liliana Ancalao. Pero antes de eso, me parece que podría ser bonito considerar el poema que uno de los participantes del grupo había enviado al finalizar la clase la vez pasada. Creo que fue Daniela Andújar, que envió un poema de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa, el poema se llama Vivir en la frontera. No sé si pudieran leerlo. Yo voy a hablar muy brevemente y voy a leer una cita porque me parece que es un excelente puente para llevar hacia la lectura de poemas de Liliana Ancalao. Gloria Anzaldúa vivió en la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, generalmente en la costa del oeste. Y ella es muy conocida por un par de trabajos que forjaron como un nuevo concepto de la cuestión de lo híbrido, de la cuestión de la mezcla, de la mixtura, de que fuere justamente como Suzanne Seger había intentado alentarnos pensar, que es una fuerza, es un dote positivo, una capacidad particular, un saber que uno puede tener, que otro que viene solamente de una raíz cultural no tiene inherentemente, se puede decir. Ella es muy conocida por un libro que, el primer libro que publicó fue una coescritura con Cherríe Moraga, las dos mexicanas americanas. Ese libro se llama Este puente llamado Mi espalda. Y allí hay un ensayo, es una serie de ensayos escritos. Cherríe Moraga es
poeta, hay trabajo de varios géneros literarios, hablando de la idea de combinar formas, de buscar las maneras de que las varias facetas, las varias capas puedan entrar. Uno puede abrir varios caminos, varios posibles vocabularios y formas para que esos saberes puedan todos entrar en el texto y convivir allí. Este puente llamado Mi espalda incluye un ensayo que se llama Hablar en lenguas y el subtítulo es Carta a escritoras del tercer mundo. Y allí habla esta cuestión de la mezcla de idiomas, la presencia de otros idiomas. Cada lengua trae de alguna manera un sistema de valores, un sistema de saberes mitológicos, cosmológicos, una manera de entender cómo es la vida, cómo es la naturaleza, el entorno nuestro que nos sostiene. ¿Qué significa la vida? ¿Cómo hay que hacer con la vida? Cada lengua traía algunas cosas diferentes. Ahí hay un eco con lo que fue las consideraciones de los intelectuales y artistas caribeños que se educaron primero en el sistema colonial en el Caribe y luego fueron a Francia y volvieron a sus países con estas mezclas, con estas dobles, triples capacidades. Gloria Anzaldúa luego hizo el libro, lo que fue el más famoso suyo en el 87, que se llama Borderlands, La Frontera, La Frontera, la nueva mestiza. Y allí apela a la idea de la cuestión de la mujer mestiza, fértil, bilingüe, bicultural, ¿sí? Esta manera de unificar, ¿cómo se dice? De manera superadora, ¿sí? Combinar estas identidades y capacidades y maneras de expresarse. Dice, vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida. Como manera también de revalorar las palabras, de la connotación negativa de periodos anteriores a con otro tono, con una connotación nueva, una recodificación, ¿sí?, de estos términos. Dice también, vivir en la frontera significa que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. O sea, está buscando esto, la nueva mestiza, la mestiza que se sabe fuerte, que se sabe capaz de incluir todas sus historias, que se sabe capaz de autorrepresentar todos los hilos de su historia. También, como dice en el mismo poema, que se sabe capaz de ser anunciadora de una nueva raza. Así que muy inspiradora. Agradezco una vez más que se haya enviado el poema y me parece una excelente manera desde ya de permitirnos entonces considerar la poesía de Liliana Ancalau. Liliana Ancalau es una poeta argentina, es una poeta de descendencia mapuche, de la Patagonia, del sur de Argentina. Me siento raro que yo soy de japonesa, alemana, estadounidense y les estoy hablando a ustedes argentinos como si fuera otro país, Patagonia.
Pero me parece, por las dudas, interesante considerar algunas cuestiones eh, de sus orígenes, de su biografía, de su cultura. Eh, Porque si bien ella se crió en Comodoro Rivadavia, ella nació en Diadema. En Diadema, más al sur todavía, pequeño pueblo, eh, en el que el porcentaje de los descendientes de los pueblos indígenas, mayoritariamente mapuche, también tehuelche, eran un 12% de la población. Es una vivencia distinta de ir a la gran ciudad donde el porcentaje es muchísimo menor, ¿no? Esto que Liliana Ancalao nace en el 61, no es de una época, aunque bueno, es una época un poquito ya. Si hablaran los estudiantes de la universidad, el 61 es la antigüedad. Pero quiero decir, una escritora contemporánea que ha tenido esta vivencia de nacer en un pueblo, una pequeña ciudad, en Patagonia, en el sur de Argentina, eh, en la que la colectividad, la comunidad ya reflejaba en su porcentaje mayor presencia. Eh, de aquella civilización, la mapuche, que había sido y sigue siendo una de las más importantes de la región, realmente de alguna manera una que ha sobrevivido de manera ejemplar en la región, la verdad, que tiene su nombre, que tiene muchas tradiciones, muchas prácticas culturales, tiene su lengua, eh, con todavía mucha transmisión de tradición oral, literatura oral, en la lengua propia. Eh, la idea de la civilización mapuche o el pueblo mapuche, sería interesante recordar que algunos de los relatos orales, ¿cómo se dice? Fábulas o cuentos originarios, ¿sí? Que cuentan del origen del pueblo, del origen del mundo, datan de hace 14.500 años. Más de 14.500 años. También registros arqueológicos registran evidencias identitarias muy específicas relacionadas con los mapuche. Es interesante esa longevidad, sí. Eran nómades, sí, y convivían también en el terreno en el que se movían con algunos otros pueblos indígenas como los tehuelche, los ranqueles, aunque un poco también habría que reconocer que con sus capacidades de alguna manera dominaban. Los Césaire habían hablado de la cuestión de quitarle la lengua a alguien como manera de controlarse. Aimé Césaire hablaba de su propio nombre, que era francés, Aimé, el querido, pero también era Icpo, Aimé, un mensajero. Entonces, esta cuestión de tratar de recuperar la lengua propia es algo que es decir, este, este bien cultural, que a su vez es un corazón y es un fulgor que puede mantener la vitalidad y la vida, no lo perdieron, sino que a veces también daban nombres ellos a los otros que no habían desarrollado tal fuerza. Los ranqueles, por ejemplo, los tehuelche también son palabras mapuches.
Pero lo que quería considerar era toda esta riqueza de una literatura oral, un compendio de narrativas, rituales, una cosmovisión con su simbolismo, con su manera de comprender las fuerzas de la naturaleza, fuerzas divinas en su mundo. Vivió miles y miles de años, se desarrollaba, se mantenía, evolucionaba, hasta que llegaron los europeos. Específicamente 1520 sería el año a considerar, es un año en el que ingresa otra lengua que desplaza la lengua Mapudungun. Llega Fernando de Magallanes al sur de Argentina, llega al Cono Sur, y en el viaje de él va también un escriba. Él tiene a alguien encargado de ir escribiendo, es decir, de ir forjando lo que luego será el vocabulario que representa ese espacio, que representa todo lo que encontraron allí, e incluso las personas. Estoy prestando atención a esto porque estamos hablando de la cuestión de la escritura, de la cuestión de la literatura, cuán mecanismo de autorrepresentación o de borroneo, se puede decir, de invisibilización. Cuando llegan entonces los europeos, forjan estos textos. Sabemos que una civilización, ¿cómo se dice?, superadora, que vino para influir. El registro que hace el escriba, que es un italiano que se llama Pigafetta, Antonio Pigafetta, el lenguaje que él elige cuando va describiendo y que ha quedado, ahí sí está esta cuestión que decía Toni Morrison, una historia que ha quedado, la historia autorizada, digamos, es muy problemática para algunos sujetos. En el momento en el que escribe la historia, esta historia que luego será la autorizada de la región por bastante tiempo, describe Pigafetta a los indígenas como, en ese momento observando a los tehuelches como gigantes fantásticos, maravillosos, extraños, que se alzaban sobre los exploradores europeos, cuyas cabezas apenas alcanzaban las cinturas de los lugareños. Eran monstruos en la descripción del escriba italiano, el escriba que asienta el lenguaje, que luego va a ser el autorizado. También describía las orejas de los indígenas, las orejas como colgajos de elefante que llegaban hasta los pies, y hasta incluso que una de las orejas se usaba, estos monstruos, bestias, que se usaba una de las orejas gigantescas a la noche como colchón y otra de las orejas como manta. Esto es burdo, es extremo, pero por otro lado no era tan extremo, era el lenguaje que se transmitió luego a Europa sobre estos pueblos. También acerca de la manera de considerar el entorno. Pigafetta, escriba italiano, está mirando las constelaciones del hemisferio sur y dice que anuncia en su texto, hemos descubierto la Cruz del Sur.
llamándolo así, Cruz del Sur, apelando a un vocabulario de una civilización cristiana, claramente, sin preguntarse demasiado por cómo habrán nombrado esa configuración, esa constelación, los que habían vivido allí durante miles de años, que justamente es una constelación que tiene bastante que ver con la mitología tehuelche. Eh, y la idea de la formación de esas estrellas remite a la huella del ñandú en el cielo, una figura mítica de su cosmovisión que transmite a su vez su sistema de valores, valores que tienen que ver también con el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, considerar que uno es persona de la tierra, no dueño. ¿Sí? ¿Se entiende? Una filosofía de vida distinta. Eh, se, eh, eh, se permitía, ¿sí? Entender en el cielo algo más allá de una visión antropomórfica, ¿sí? Algo que no estuviera necesariamente centralizado en eh, cuestiones que tienen que ver con el hombre, ¿no? Entenderse como un viviente más en un espacio compartido. Eh, la tierra, el cielo, el tiempo. En definitiva, en la vida de Liliana Ancalao, ella recuerda, porque trabaja no solamente como poeta, trabajando en el idioma de los mapuches, también en español. Ella trabaja como persona que trabaja en grabar y hacer compendios de las tradiciones orales, de los relatos, de los, ¿cómo se dice?, de los ancianos, de buscar asentar esos relatos y armar, conservar, asegurar la transmisión de la historia, la transmisión de la cultura. A mí me interesa particularmente que en la generación de los abuelos de Liliana Ancalao, fines del siglo XIX, hubo un gran cambio en la vida, la cotidianidad de esta gente, que tenían que primero asentarse en reservas, y tenían también forzosamente todos que no solamente aprender español, sino también no aprender, o mejor dicho, no utilizar mapudungun. O sea, parte del instrumento del Estado en buscar asentar y asimilar estas personas a un modelo que no pudiera admitir otredades demasiado autónomas. Recordemos Suzanne Césaire y esta cuestión de asimilarse al modelo francés y rechazar eso para entonces poder armar un mestizaje, una mezcla. Pensemos, Gloria Anzaldúa, esta idea distinta, recodificada, revalorada de la nueva mestiza, la nueva mentalidad mestiza, y también el trabajo de Liliana Ancalao de buscar siempre el bilingüismo. Ella escribe en mapudungun, traduce también, produce su poesía en español. Y a su vez ayuda a su comunidad, a su cultura, a conservarse en el idioma original y también en traducción. Como tenemos un par de poemas, lo que yo quería enfatizar era la cuestión de las palabras y cómo las palabras también logran de alguna manera dibujarnos, permitirnos entrada en otra cultura, otra manera de comprender la relación, por ejemplo, entre el ser humano y la naturaleza,
o entre las cuestiones del pasado y del presente, o cuestiones también de las vivencias del género, de la mujer. Y así me parece interesante referirnos a poemas. Me parecía que ustedes habían tenido, ¿cómo es?, dificultad para bajar o acceder a algunos textos de Alejandra Camilla, ¿sí? Camilla, pero espero que hayan podido ver los textos de Liliana Ancalao. Igual voy a ser bastante breve ahora porque estoy mirando el tiempo y no quiero perder la oportunidad de también explorar el trabajo de la escritora Alejandra Camilla. En el poema Las mujeres y el viento, Liliana Ancalao abre el poema con una cuestión, un encuentro con una, se supone, una vidente, una griega en el poema que lee la borra del café. Y la vidente, leyendo la borra de café, dice que le habla a la narradora del poema, le habla de un hombre. Dice, no, le habla primero la vidente dice, él siempre va a volver. Y la vidente ha estado refiriéndose a un hombre, pero la narradora del poema, sujeto mapuche, no piensa cuando escucha él siempre va a volver en un hombre, piensa en el viento. Esta cuestión de fuerza, ciertas fuerzas en la naturaleza, el viento siempre vuele, dice, pero esta ciudad no se acostumbra. Uno ya sabe hoy por hoy cuántas veces las personas en las ciudades están reconsiderando la cuestión de una vida urbanizada que se separa demasiado de la naturaleza y van buscando caminos, fuentes, maneras de volver a encontrarse con la naturaleza. Entonces aquí encontramos en el trabajo de Liliana Ancalao algo de una cultura que buscó no separarse en primer lugar. Habla también de las cuestiones de la ciudad, ¿no? Un poquito. Ella habla de que la casa puede ser desafinada por el viento, que el orden que es el orden de una casa, la separación del entorno, tener la naturaleza afuera y tener una cuestión de orden dentro de la casa, bueno, este viento lo desafina la casa. Y también que la memoria se astilla, la memoria empieza a demostrar su fragmentación, su no solidez, su necesidad de constantemente ser tratada, la memoria, trabajada, elaborada, levantada. Este texto también, que tiene la versión Mapuntungun al lado, también llega un momento en el que apela a las generaciones anteriores para la cuestión del saber, el saber que puede nutrir a uno. Dice, me decías, abuelo, que ahí quedó su sangre desparramada. Cuenta la abuela las historias de lo que fue la resistencia, el intento de resistencia del pueblo originario, del pueblo indígena, y que la sangre de aquellos que habían intentado resistirse y mantener su manera de vivir, había tenido la sangre desparramada. Así estos cuentos, esta historia que no se ha contado como tal, transmite la abuela. Y la narradora, la nieta,
dice, tu recuerdo es el lago al que me asomo para sorber un trago, que la memoria que sería un lago entero, la memoria de la vivencia auténtica de lo que les había pasado, de lo que ellos habían experimentado, ese lago para ya la generación de la nieta es una enormidad y la transmisión es disminuida. De todas maneras, acepta, busca con sed recibir. También en el poema menciona algunas cosas de la cultura, da nombre a una persona, una mujer, madre que ha perdido el hijo, Ignacia Quintulaf, combinación de lo español con lo mapuche, sí, pero al fin madre que ha perdido el hijo en esos conflictos, cuya historia de alguna manera ha desaparecido en ese olvido al que Toni Morrison convoca los escritores de sus identidades, los convoca a que empiecen a nombrar, que empiecen a traer al espacio de la rememoración, del rememorar, esos procesos de rememorar, que trae esos nombres y trae esas historias. Y también es notorio que de vez en cuando Liliana Ancalaut deja una palabra en Mapudungun, en el texto incluso que ella ha elaborado en español. Y en el caso del poema Las mujeres y el viento, esa palabra es Tail. Y Tail es el canto sagrado que lo realiza en los rituales los machi, que son los chamanes, sacerdotes, digamos, figuras, líderes espirituales. Pero claramente en esa palabra residen muchísimas palabras. Todas las palabras que puedan contener y puedan transmitir las canciones sagradas, la memoria de un pueblo que no del todo terminó siendo borrada, no del todo. Y que tiene esta nieta, esta bisnieta, que es bilingüe, habla ambas lenguas y habla para ambas poblaciones, ¿sí? Ya de alguna manera convivientes. Una cosita más, tenía algunas imágenes, pero me parece que no son imágenes que uno tal vez necesita ver para comprender esta cuestión. Quería muy brevemente ir a un poema que se llama Cuando me muera, deberé cruzar el río. Un poema que simplemente ustedes también pueden ir explorando cómo ella ha ido mezclando lo que son los códigos culturales de la muerte en la cultura mapuche, con también maneras que tenemos en la cultura occidental, en la cultura euroamericana, digamos, de considerar la muerte. Y esa mezcla que ella logra, de a ratos una combinación difícil, de a ratos muy fluido, es notorio. Por eso sería interesante que vuelvan a verlo. Allí también ha dejado un par de palabras en Mapudungun, ambas palabras que son instrumentos que son autóctonos y que pertenecen a rituales de milenarios que tienen que ver con un respeto, una interrelación con la naturaleza y una cosmovisión que inserta a la persona mapuche en el entorno de la tierra, del cielo, de las fuerzas de la naturaleza, fuerzas divinas de la naturaleza, el cultrún y el tructruca.
Pero también al final del poema, y con esto termina con esta escritora, es muy notorio encontrar otras dos palabras extranjeras en el poema en español. O sea, todas las palabras, salvo por 3 o 4, que son mapudungun, y de repente hacia el final, palabras, particularmente una palabra que no es históricamente español, tampoco, ni mapudungun ni español. La palabra que me llamó la atención es nylon. Cuando llega al final, al último estrofa, ya estamos en la cuestión de la ciudad, estamos en la cuestión de los barrios de vivienda, los barrios de los pobres, los barrios de los marginales, la ciudad con horizonte fijo y finito. Voy a leer la estrofa, ¿sí? Es la estrofa que termina, o 2 estrofas. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo. De los barrios planos de vivienda creciendo en vértigo, en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas allí entre los cables del alumbrado público. Entonces esta interrupción de la relación con la naturaleza por la cuestión de los cables claro, hoy en esta situación de dar clases remotamente estamos muy agradecidos a los cables, pero por otro lado claramente trae cierta tristeza, cierta preocupación, la idea que nuestra visión de las estrellas será intervenida por los cables. Que tal vez debamos buscar la manera de no perder esa relación más directa. La palabra extranjera es, por supuesto, nylon, las bolsas de nylon. ¿Cómo se dice? Producto absolutamente no natural. Además, en la palabra misma que habla de la cuestión de la estructura industrial, un crecimiento feroz de las industrias para abrir sus mercados en las colonias de Nueva York y Londres, porque ese es el origen de la palabra nylon. New York y Londres, ese circuito de poder industrial que buscaba entonces extraer materia prima, vender su producción. Bueno, voy a aprovechar pocos minutos que tengo, sabiendo que tal vez también la vez que viene podemos retomar si hace falta, para hablar un poco de lo que dije antes, otro tipo de cuestión de combinaciones. ¿Qué capacidades nos permite explorar una escritora que tiene raíces en más de un país? Específicamente países o culturas que son extraordinariamente contrastantes entre sí, no que la cuestión de una cultura mapuche y una cultura europea española no sean contrastantes, pero quiero decir una escritora que sabe entretejer algunas sensibilidades de su raíz japonesa, que hereda de su padre. Alejandra Kamiya es hija de un padre japonés, y a su vez también una fluidez, una vivencia, un pertenecer a lo argentino por el lado de su madre argentina, eurodescendiente. Alejandra Kamiya, cuyos libros entiendo no son tan fáciles de encontrar en este momento, pero creo que se podría explorar por Mercado Libre, porque me dijeron que era más difícil encontrar en librerías locales por el momento.
Alejandra Camia es más o menos de la misma generación que Liliana Ancalao, me resulta interesante. Nace en el 1966 en Buenos Aires y tenía un proyecto inicial cuando estaba escribiendo que tiene un proceso de escritura, un proceso creativo muy orgánico. Pero el primer libro que publica es un libro que cuenta las historias de inmigrantes e inmigrantes en la Argentina. Es un libro que salió en el 2008, se llama Los que vienen y los que se van. Los que vienen y los que se van. Y a mí en esto me parece muy interesante considerar esta cuestión de considerar la sabiduría de los ciclos, lo que pueda surgir en un movimiento de iteración y reiteración. Una cuestión de qué uno gana por considerar los retornos. Combinaciones y retornos, ¿no? Que cada retorno en cada retorno uno adquiere una capa más, ¿sí? De conocimiento, y así cíclicamente, como si fuera, como dijo otro caribeño poeta, eh, poeta y crítico de Barbados, Brathwaite. Brathwaite hablaba de, en vez de la lógica dialéctica, que siempre se dirigía linealmente hacia adelante, proponía una sabiduría, una epistemología, una manera de armar y construir el conocimiento que fuere a través del pensamiento de las mareas. Así entonces este libro que publicó Alejandra Camia como primer compendio, y después ya lanzándose a la ficción con cuentos. La forma breve, formas que trabajan la cuestión de quizás lo azaroso, lo difícil de contener, o el permiso de permitir cierto aire al construir el relato, hacer referencias, evocaciones más que anclar definiciones, ¿sí? Librar un poco más de espacio en la escritura como ofrecimiento al lector, un ofrecimiento que da hacia mayor reflexión, que no cierra sobre sí mismo, sino un gesto que invita a que se continúe. Primer libro que sacó fue Los restos del secreto, y luego estos dos libros. En el 2015, Los árboles caídos también son del bosque, y en el 2019, el año pasado, El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Entiendo que tiene un libro que está por aparecer también, así que con deleite esperamos. Es una autora, además, que me interesa considerar, que ha ganado muchos premios. Es decir, es una escritura que es reconocida desde instituciones que rigen sobre lo que sería, entre comillas, la buena escritura en el castellano rioplatense, en español, porque ha ganado premios en Argentina y también en Uruguay y también en España, ¿sí? Entonces me interesa mucho esta cuestión de ella con su ¿cómo se puede decir? Su espíritu de hacer un entramado entre culturas o entre sensibilidades. También de vez en cuando en los textos aparece una palabra o se hace referencia a algunas cuestiones japonesas y utiliza las palabras japonesas. Y sin embargo, o sea, es una de las embajadoras, se podría decir entonces, de la llegada de este tipo de estética, la estética de la mixtura, la estética de la confluencia,
la estética del encuentro entre culturas, de la convivencia o el entramado o la superposición, ¿sí? De diferentes sensibilidades, diferentes sistemas de valor, diferentes historias y diferentes culturas. Como hay relativamente poco tiempo, me gustaría referirme particularmente a un par de cuentos como para, ¿cómo se dice?, enfatizar un poco el cómo de estas confluencias que me interesan tanto en la obra de Alejandra Camus. En el texto que se llama Arroz, es un texto breve que cuenta una narradora acerca de la relación con su padre. Se trata de un encuentro para almorzar juntos. En principio es el mecanismo del relato, pero de pronto hay una manera particular de caracterizar no solamente el encuentro, sino también que siempre en el encuentro hay algo del no encuentro. Hay algo de la imposibilidad de explicitarse, la imposibilidad de entenderse del todo, la imposibilidad quizás de la palabra como vehículo totalizador de nuestras relaciones humanas. En la página 26, ella está considerando un gesto que hace el padre. Tiene que ver con una frase que él ha dicho, que es se supone una metáfora como limpiar arroz. Pero a lo que remite, a lo que lleva la narradora es que no sabe eso. O sea, hay algo que es clave o natural o inherente en el padre que ella todavía no ha adquirido, que se le escapa. Sé que mi padre en sus manos debe estar sujetando un manojo de algo que yo no veo. Busco en mi memoria los campos de arroz que vi en Japón e imagino que el manojo debe ser de esa especie de juncos verdes. Deduzco torpemente que el arroz debe estar adherido a las plantas y al sacudirlo debe caer. Esto, lo que a mí me interesó mucho ahí era una manera de asentar, de alguna manera también aceptar que por más íntima que fuera la relación, uno no sabe del todo. Y hay una especie de torpeza en las maniobras de buscar saber. De alguna manera dignifica la ignorancia, dignifica la espera, la necesidad de esperar para saber, de esperar para conocer, y que los circuitos pueden ser muy oblicuos, muy oblicuos. Dice el texto, viendo los gestos de mi padre, puedo llegar al pasado, a Japón o a la historia de mi padre, que es la mía. Como los impresionistas, sin buscar los detalles sino la luz, como conozco los árboles de la vereda de mi casa sin saber sus nombres, pero sin poder imaginar mi casa sin ellos. Así converso con mi padre, segura y a tientas. Me ha parecido una manera muy lograda, muy eficaz y además delicada, por supuesto, elegante, de considerar estos bordes, estas tensiones entre el saber y el no saber, entre el deseo y la impotencia, entre la distancia, que necesariamente también es parte de cualquier vínculo.
Más adelante en este texto también la hija habla de algunas cuestiones del padre y también a través de un lenguaje de gestos, sin forzar al padre de hacer alguna maniobra de explicitación, va permitiendo elaborarse un vocabulario en otros planos, en tiempos más alargados y en planos gestuales o más oblicuos, ¿sí? Después también me interesó mucho que pudiéramos leer otro texto muy breve de esa misma colección, un texto que se llama Tres sillas. En esto también hay una narradora que considera la relación con el padre, pero el padre no está allí, el padre ya no está. Lo que sí es una cuestión de cómo armarse la memoria, cómo permitir la evocación, la llegada, el abordaje de la memoria fértil, que no puede ser impuesto, tiene que ser invitada, tiene que ser recibida esta memoria. En este texto me pareció fascinante una ilustración muy concreta, a pinceladas muy claritas, el trabajo de rememorar, de traer a la memoria algo que ya no está y que no tiene lenguaje para contarse. En eso entonces la cuestión de las sillas es un mecanismo clave. Las sillas están de alguna manera puestas en posiciones que no son las ordenadas por lo lineal, sino por cómo se conversaba. Están entornadas de manera extraña porque uno no se sentaba necesariamente en la silla como rige el diseño o los modales. Tenían sus maneras propias en la conversación, por carácter de la conversación, por carácter de la relación, por carácter de cada individuo, de cómo sentarse, y así la conversación reposicionaba las sillas. Luego entonces al final del cuento hay un momento en el que otra persona ordena las sillas, las ordena linealmente, las ordena todas mirando para una misma dirección, como si fuera un filo en el teatro. Uno se supone que mejor manera de vivenciar entonces la memoria correcta, la memoria ya estudiada. Y al contrario, ella indica en el texto, la narradora, ella no encuentra más la magia. De repente la magia se ha desaparecido, la magia de la memoria, la vitalidad que había dentro de la memoria. Se da cuenta que es cuestión de cómo estaban posicionadas las sillas, en vez de linealmente en el orden de que el flujo de la conversación las ponía. Entonces las reordena y de todas formas con la intencionalidad nos surge la magia. Y ahí también esta cuestión de evocar en vez de explicitar, de manejarse quizás con un saber a través de las rituales, a través de la marea, el ir y volver, el irse y retornar, a ver qué surge cada vez que haya una marea. Que el pasado esté presente fue el lema de los afrosurrealistas por la cuestión de buscar otra manera de rememorar una cultura sin tener que disminuirse para entrar en la casilla que le fue dada, sino otros mecanismos para poder permitir florecer las matices de su identidad. Y esto mismo lo encuentro aquí, con otra combinación, obviamente, utilizando otra sensibilidad, pero con una capacidad magistral en el lenguaje de escritura contemporánea
Argentina, castellano rioplatense. Debo terminar a 20:32. Tal vez en la próxima podremos considerar al menos uno de los cuentos. Indicaré por email cuál para no ocupar demasiado tiempo, pero va bien porque para la próxima tenemos una obra de Yoko Tawada, que también es de la raíz de cultura japonesa, con también el encuentro con cultura europea. Entonces, no me siento tan culpable que podremos todavía referirnos a otra obra más de Alejandra Kamiya, mientras también entramos en una obra de Yoko Tawada para terminar el ciclo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Si queda alguna consulta, tenemos 2 minutitos más. Si no, bueno, nos vemos de nuevo la semana próxima. Tal como anticipó Ana, hay una observación muy bonita que me gustaría leerlo antes de que se vaya. Elena Burstyn, que es una participante, menciona, se me va yendo, esta cuestión del viento en Comodoro Rivadavia, de donde se crió Liliana Ancalao. Elena pone la mención del viento como lo que siempre vuelve, es bastante natural porque en Comodoro Rivadavia el viento sopla siempre, no para nunca, y es una fuerza que desacomoda las casas, como ocurre en toda la Patagonia y el oeste de la Argentina. La fuerza del viento, y además que retorna y marca. Gracias, Elena. Otra persona quisiera hacer un comentario. Patricia Ponce de León, ¿podrías escribirlo? Lo habíamos solicitado, pero no sé si sigue en línea. Ayudemos. ¿Alguien? Guadalupe. Sí. Acá hay también una observación de otra participante, Guadalupe Arriegue. Recuerda a ella el concepto de Shiji, o no sé cómo se pronuncia, Shiji, de Silvia Rivera Cusicanqui. Jiji simplemente designa en aymara a un tipo de tonalidad gris. Se trata de un color que por efecto de la distancia se ve gris, pero al acercarnos nos percatamos de que está hecho de puntos de color puro y agónico, manchas blancas y negras entreveradas. Un gris jaspeado que como tejido o marca temporal distingue a ciertas figuras. El usillo, o a ciertas entidades la serpiente, en las cuales se manifiesta la potencia de atravesar fronteras y encarnar de polos opuestos de manera reverberante. Chao, Guadalupe, muchísimas gracias. Esto me recuerda uno de los términos en Mapudungun que ha tenido Liliana Ancalao en uno de los poemas que teníamos para hoy. Hace una referencia a una gran batalla entre dos serpientes, el del mar versus el de la tierra, y el de la tierra gana, y por eso los mapuches pueden vivir en la tierra, no azotados por la lluvia. Bueno, les agradecemos. La pregunta de Patricia tenía que ver con una lectura. En realidad con el libro de Toni Morrison, que creemos que no está disponible en librerías, y bueno, recomendamos que lo googleen con la posibilidad de encontrar el PDF de ese libro. Creemos que por esa vía pueden conseguirlo. De todas formas, se encuentra disponible el ebook para quien haga lecturas en lectores digitales. Pero bueno, ahí nos sigue comentando algo. Patricia, lo acabas de comprar. Bueno, te pedimos entonces cualquier cosa el dato. Sí.
Para Guadalupe quería decir que los serpientes de este mito fundante de la civilización mapuche o la cultura mapuche son serpientes, me olvidé de decir. Por eso era que me vino a la mente el mito, porque parece que así también la cultura aymara o la lengua aymara contiene algunas figuras resonantes. Buenísimo, Ana. Bueno, seguimos entonces en contacto vía informes. Patricia, si nos querés pasar ese, ahí no, si no me lo envía. Me comentaba que en un kiosco está disponible el libro. Ahora mismo se los copio en el chat, que me lo pasó privadamente. Y bueno, entonces los esperamos la próxima clase ya para el cierre de este hermoso curso. Les volvemos a recordar que el link será el mismo de esta clase que para la próxima, por si llega a haber algún inconveniente en los mails. Ana, ¿querías decir algo? Sí, porque veo aquí un comentario de Agostina Reinalde, que muy astuta. Gabriel García Márquez recupera a Pigafetta en su discurso cuando recibe el premio Nobel. Gabriel García Márquez, en los 80, reconoce a Pigafetta como un antecedente de las obras del realismo mágico. Eso es el canibalismo. Claro. Ese mecanismo. Sí, el contacto que dejamos. Gracias. Entonces, si es por el libro de Toni Morrison, de todas formas, bueno, chequeen el dato, por favor, esto nos lo comparte una participante. Bueno, seguimos en contacto, cualquier consulta, nuestra vía de comunicaciones informes@malva.org.ar. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Adiós. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.